Todos tenemos una visión de las cosas, de la realidad, de la vida, de la familia, de Dios, de los valores, etcétera, etcétera. Y así todos vemos con unos ojos la realidad y unos lentes para interpretar. Todo el ser humano. Desde que nacemos nos vamos formando, podríamos decir, esta cosmovisión, ¿verdad? Y nuestros papás y nuestra mamá tienen mucho que ver en la cosmovisión que vamos adquiriendo, y luego los maestros, los libros que leemos, las escuelas donde andamos, va formando nuestra visión de las cosas, de la realidad, de la vida, de las relaciones, etc. Incluso del sufrimiento. ¿Cómo hemos de sufrir, verdad? Y cómo hemos trabajado muchísimo aquí. A veces nuestra cultura nos ha enseñado, súfrele, pero como víctima, ¿verdad? Para que tengan compasión de ti, ¿verdad? Y muchos mexicanos sufrimos a la manera de las víctimas, haciéndonos las víctimas. Pero también tenemos una visión también de la muerte y de cómo nos vamos a morir o cómo queremos morir. Y así, todos vemos con unos ojos la realidad, todos vemos con unos lentes esa realidad para interpretarla. Unos ven con los ojos de la cultura dominante, claro, ¿verdad? Me gusta preguntarles a la gente, ¿por qué los pobres son pobres? ¿Verdad? Y cuando veo con los lentes de la cultura dominante, diríamos, pues son pobres porque quieren, ¿verdad? Son pobres porque son ignorantes, son pobres porque son dejados, y así. Y esa es la lectura que muchos tienen de los pobres. Y podríamos seguir preguntando de la mujer. ¿Y qué piensan de la mujer? Y muchos también con los lentes machistas podríamos decir, no, pues la mujer, nada más para el petate y para el metate, ¿no? Eso dicen algunos. Pero hermanas, no les crean, ¿verdad? Pero, y así hay muchas, y las vamos incorporando estas visiones a lo largo de nuestra vida. Y también aquí en la iglesia hemos trabajado mucho de la maternidad, ¿verdad? ¿Y qué es la maternidad? Pues es apodérate de tus hijos, ¿verdad? Aduéñate de ellos. Es una visión, ¿verdad? Bueno, eso no hemos predicado, bueno, hemos combatido esa visión, ¿verdad? De la vida, de la maternidad, también de la masculinidad, en fin, de muchas cosas hemos querido trabajar para ver cómo vemos la realidad y con qué lentes interpretamos. Unos lo ven con la cultura dominante, otros ven con los ojos de la enfermedad y a la luz de su patología interpretan todas las cosas, ¿no? Otros ven con los ojos nada más de la experiencia de vida que tienen. Y así. Pues bien, hermanos, les puedo decir ahora que también la fe en Jesucristo tiene que ver con la manera de ver y comprender la vida. De una manera transformadora y de una manera esperanzadora. Así que entiendo en este sentido también, ¿qué es la fe? La fe es cómo ves las cosas, cómo miras la realidad, cómo miras a tu prójimo, cómo miras las relaciones que sostienes. ¿Qué es la fe? Es esa manera de ver. Y por eso tenemos la palabra y queremos aprender a ver. Por eso podríamos decir, queremos crecer en la fe. ¿Cómo? Pues viendo desde la perspectiva, en este caso, nuestro criterio central es Jesucristo, y desde la perspectiva del reino de Dios que Jesucristo predicó, queremos ver las cosas, queremos entenderlas,
y queremos vernos a nosotros mismos, y queremos ver a nuestro prójimo. Y también un tema largo y tendido que hemos trabajado es, ¿y cómo ves a Dios, verdad? ¿Y cómo lo interpretas? ¿Y cómo lo conoces? Y ya también hemos trabajado mucho porque muchos nos lo han pintado como el vengador, el castigador, el sacrificador de la vida, ¿verdad? Como el juez implacable, como que el que nada más te está haciendo tus cuentas, ¿verdad? Y cuando llegues allá vas a ver, te va a sacar toda la lista negra y el sufrir y toda la cosa. Bueno, nos han pintado, ¿verdad? Una manera triste, que podríamos decir, no son los ojos de Jesucristo, son otros ojos, de las religiones, de lo que quieran. Por eso la fe es cómo podemos ver y comprender la vida desde la óptica de Él. Y es una manera de interpretar la realidad de Dios, una manera de interpretar la realidad del ser humano, de uno mismo, de las relaciones que sostenemos. La fe nos da otra visión de ver el mundo y todo cuanto vive en él. Por ello, hermanos y hermanas, la invitación a la fe es una invitación a interpretar mi vida, a interpretar el mundo, o interpretar los que en él habitan, claro, desde la fe. Y eso lo convocamos este año también, ¿verdad? Les decimos, vengan, acérquense a la palabra, vamos a aprender juntos a cómo mirar las cosas desde la óptica de la fe. Porque lo más triste, hermanos, es decir, sí, yo tengo fe, pero soy un macho mexicano, ¿verdad? Y dices, ah, caray, pues ¿cómo es eso, verdad? Es decir, con los ojos de mi cultura, pues eso veo y así actúo y así vivo, pero mi fe nada más es para, ¿qué será? Para darme una embarradita los domingos, ¿verdad? Para venir y cantar y gozarme y ya, para eso es mi fe. O mi fe es para que cuando tenga enfermedad, ay Señor, ¿verdad? Sana mi cuerpo. No, hermanos, la fe es mucho más allá, es mucho más allá. La fe es una manera de ver la realidad. Y claro, esa manera de ver te lleva a construir un estilo de vida diferente y unas relaciones completamente diferentes. Por eso hablo de interpretar. La fe tiene que ver con interpretar. Porque siempre estamos interpretando. El ser humano es un ser que interpreta todas las cosas. Lo importante no es tanto lo que vives, sino cómo lo vives, ¿verdad? ¿Cómo interpretas eso que vives? Y podríamos decir, a lo mejor muchos de nosotros vivimos en una cultura de la violencia y nos educaron a golpe y porrazo. Así eran nuestros padres, no los podemos cambiar, ¿verdad? Pero lo importante no son tanto los porrazos que nos dieron, sino ¿y cómo lo vivimos? ¿Y cómo interpretas eso que viviste? Y claro, lo puedes interpretar, lo hemos dicho, ¿verdad? Como víctima, y entonces ahí vas a andar por el mundo y vas a repetir la misma violencia, porque te viviste como víctima. Pero cuando lo interpretas de otra manera, ¿verdad? Nos podemos transformar nuestras historias, hasta sanar nuestras heridas. Todos interpretamos, ¿verdad? Todos interpretamos. Y de lo que se trata es que podamos interpretar lo que vivimos, lo que nos pasa, lo que hacemos, lo que nos relacionamos, interpretarlo desde la perspectiva de la fe, desde los ojos, podríamos decir, de Jesucristo. Por eso, cuando interpretamos nuestra vida, partimos sin falta de ciertas interpretaciones y que de modo inconsciente
porque esas se nos van, como que a lo largo de nuestra vida se nos van pegando. Y de modo inconsciente asumimos de nuestro entorno. Y frente a estas interpretaciones, la fe pone para nosotros nuestra vida bajo una nueva perspectiva. Y eso es lo que le invitamos. Pon tu vida desde otra nueva perspectiva y que nos permite interpretarla tal como Dios la ve. Y esta interpretación es mucho más fiel a la realidad y más verdadera que las interpretaciones a las que estamos habituados. Y es verdad que la gente tiene muchas maneras de ver la realidad. Es verdad. Por ejemplo, miren que para unos puede ser un mal que los hijos no sean capaces de construir su propia historia. Para unos es una deshonra, ¿verdad? Que nuestros hijos no sean capaces de construir su propia historia. Es una deshonra que no sean capaces de dejar padre y madre. Para otros, eso no es un mal para la vida. Es más, mi hijo, mi hija, aquí te me quedas, ¿verdad? Así es. Para unos la sobreprotección es un mal que hay que combatir. Para otros es una buena expresión del amor. Y así, hermanos, podríamos seguir, ¿no? Así hay muchas cosas en la vida, naturales y normales para muchos hoy. Pero cuando uno decide vivir por la fe, está dispuesto a cambiar de lentes con las que ve la vida. Y entonces preguntaríamos, ¿y qué nos diría la palabra con respecto a estos temas, verdad? ¿Y qué nos diría el Señor con respecto a la familia y a la vida, etcétera? Y por eso venimos cada domingo y por eso nuestros niños toman clases, porque lo que queremos es, claro, inyectarles que vivan por la fe. Pero claro, es que enseñarles a mirar las cosas de una manera diferente. Para que a través de esa mirada puedan vivir también de una manera diferente. Por ello, la fe nos hace preguntarnos, ¿y cómo quiere Dios que yo vea lo que vivo? No es nada más, ¿y cómo ves tú lo que vives? Porque nosotros justificamos, claro, lo que vivimos, ¿verdad? Y podemos decir que es normal y que es bueno y que así está bien. Hay un libro que se llama, en relación de educación con los hijos, se llama Es por tu bien, ¿verdad? Tantas mamás así le dicen a sus hijos, es por tu bien. Y por tu bien, bueno, tantas atrocidades, ¿verdad? Se cometen. Es por tu bien. Pero, ¿cómo quiere Dios que yo vea lo que vivo? ¿Qué dice su palabra en mi concreta situación vital? Pues vamos a elevar, hermanos, así que no se preocupen. Es un papalote aquí el templo, así que... Sí, verdad, ya no va a durar mucho nuestra lona. Pero bueno, hemos de preguntarnos, ¿cómo quiere Dios que viva mi vida relacional? ¿Cómo quiere Dios que viva eso? Mis relaciones que sostenemos. Mi relación con Dios, mi relación con mi prójimo, con mi prójimo, etc. Y si en verdad quiero saber lo que Dios quiere, entonces no me limito a aceptar las situaciones que vivo como hechos ya dados, que me condicionan, que me dominan, sino que las encaro como un reto a abordar con los criterios de libertad, de salud, de transformación, que el Evangelio me invita a asumir. Y ese es el desafío, hermanos. Por eso no es tan sencillo, ¿verdad? Decir, ¿quieres entrarle a la fe?
porque no nada más es, pues acepto así las situaciones como ya dadas y así me condiciono y así vivo. No, se trata de, cuando entra uno al terreno de la fe, se trata de hacer encarar las cosas, ¿verdad? Y desafiarme, todo un reto, a vivir y abordar con los criterios del reino, de libertad, de salud, de transformación, y así podríamos seguir, de justicia, de paz, etc. Y claro, entonces, hermanos, podríamos decir, la fe es todo un aprendizaje. Es todo un aprendizaje. No nada más es un acto y una decisión de un momento, ¿verdad? De decir creo y ya. El domingo pasado sí hablamos de esa actitud de confianza que es fundamental. Pero acá es todo un aprendizaje, todo un crecimiento. Claro, podemos empezar con una decisión. Empieza con una decisión fundamental, pero que nos lleva a una disposición a aprender desde la perspectiva del reino de Dios, sus valores, sus criterios, para poder ver las cosas de otra manera, a considerarlas de tal forma que podamos encarar cualquier situación, ahora sí, con la conciencia tranquila, con un sentimiento de libertad interior, con la benevolencia, con la alegría de saber que si somos fieles a la visión de Dios para nuestra vida, entonces, como diría su palabra, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Por ejemplo, hermanos, esta meditación me recuerda